Y ahora ya vamos a acabar resolviendo algunas preguntitas, ¿no? Resolviendo algunos enunciados. Entonces tengo este aquí que me dice, en niños de más de 2 años, el tratamiento de primera línea para la otitis media aguda, ¿cuál era? Entonces causaré uso de antibióticos y le voy a dar amoxi, ¿verdad? Amoxicilina de entrada, si ya viene fallando la amoxi le podría dar amoxiclavulánico, ¿sí? Y la dosis, ¿cuánto es? De 80 a 90 miligramos por kilo día, ¿verdad? Entonces ya, siguiente enunciado. En el siguiente enunciado tengo un lactante de 7 meses, un lactante chiquito, que viene con tos paroxística quintosa de 20 días de evolución, ¿ya? Tiene es cianotizante, es emetizante, hace que el niño vomite y presenta un gallo, y es un niño que no está vacunado, solo tiene vacuna de BCG y hepatitis y virus y hepatitis B al nacer. Y en el hemograma hay leucocitosis, hay linfocitosis absoluta. ¿Cuál es el agente etiológico? Es una pregunta muy bonita porque te da muchas características de lo que es esta enfermedad, ¿verdad? Me habla primero de que tiene 20 días de evolución, ¿no? O sea, está en la fase ya paroxística, te dice que tiene tos quintosa, que hay un gallo con la tos, que le está haciendo, que es tan exigente que el paciente se pone morado, que el paciente vomita, y es un paciente que no está inmunizado, porque estamos hablando de quién, estamos hablando efectivamente, estamos hablando de Bordetella, es Bordetella pertussis, ¿no? Estamos hablando de tosferina. Tosferina, que es una enfermedad inmunoprevenible, porque tenemos la vacuna en la que es la DPT. Y también te habla del laboratorio, que es bien clásico. El laboratorio muestra leucocitosis con linfocitosis, ¿no? Entonces eso también es bien clásico. Entonces te da todo. Y ahora me dice, ¿cuál es la complicación más frecuente de la tos paroxística? Pues la más frecuente y que se ve también en niños más chiquitos y que también es algo grave es la apnea. Ajá, efectivamente, la apnea, el cese de la respiración. Ahora, una vez más repetimos cuál es el agente etiológico de la tosferina. Es Bordetella, ¿no? Bordetella pertussis. Ese es en la tosferina tal cual, en el coqueluche. Pero también tenemos los síndromes coqueluchoides, ¿no? Y todo lo que es oide, que significa que se le parece. Entonces, ¿cuál es la que se le parece? La que está producida por Bordetella parapertussis, o también producida por algunos virus como BCR, ¿ya? Hallazgos en el hemograma en tosferina, ya lo habíamos dicho. Quieren que fijemos muy bien esta parte. Y es leucocitosis con linfocitosis. ¿Y en qué fase aparece el estridor en coqueluche? Aparece cuando está en la fase donde están las características más marcadas, ¿no? Donde están las características más en todo su esplendor, y esa es la fase paroxística. Muy bien. En la fase paroxística es donde yo tengo el estridor. Me dice, ¿cuál es el tratamiento de elección y el grupo de mayor riesgo en tosferina? Hablamos que el tratamiento de elección son los macrólidos. Macrólidos que tengas a la mano, y los grupos de mayor riesgo son pues los más chiquitos, son los lactantes menores. Y también los neos, porque a los neos también les puede dar coqueluche. Y en ellos, ¿por qué? Porque producen apneas. Y justamente por eso que las embarazadas las vacunan con la de para que no les dé coqueluche, ¿no? Ahora tenemos cuál es la patología que produce con más frecuencia hipoacusia conductiva en niños. Eso no sé si lo dijimos o no. Creo que sí. La que produce más hipoacusia es la otitis, ¿ya? Otitis media. ¿Cuál es el corticoide más utilizado en el tratamiento del CRUB? Ya lo decíamos, aparece en todos los estadios, es la dexametasona. ¿Y cuál es su rango? ¿Cuál es su dosis? De 0.15 a 0.6 miligramos por kilo por dosis, ¿ya? Ahora me dice, las infecciones respiratorias en las vías aéreas superiores en pedia son más frecuentes causadas ¿por qué? ¿Quiénes son los microorganismos que más causan infecciones en niños en general? En general nada más, porque solamente me habla de IRAS, los virus, y efectivamente los virus, pediatría igual viral. Muy bien. Y me dice, ¿cuál es el antecedente más frecuente en OMA? Lo mismo que el anterior, será una infección
respiratoria alta. Y la etiología más frecuente de la otitis, ¿cuál será? Streptococo pneumoniae, ¿verdad? Streptococo pneumoniae. Ya. Y síntomas clásicos, síntomas clásicos de OMA, que es de OMA en pediatría, vamos a hacerlo con otro color. Pues en pediatría clásicamente es la otalgia y la irritabilidad, ¿ya? Sobre todo eso, la irritabilidad. ¿Y cuáles son los signos de OMA? Son los signos de ocupación. En este caso sería el abombamiento de la membrana timpánica y los cambios también en el color de esta, ¿no? ¿Por qué? Porque esa membrana, que normalmente es de un blanco anacarado, se vuelve opaca, ¿ya? Por último, la dosis de amoxia en OMA, que son un poquito más, es de 80 a 90 kilos por día. Y vamos a usar este espacio que está acá para conversar de lo que no habíamos dicho anteriormente, que son las complicaciones que puede dar una otitis, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo acá con una estrellita para no olvidarnos, justamente porque nos habían hablado de la hipoacusia, ¿no? Entonces tenemos complicaciones en otitis media aguda. Entonces en otitis media aguda las complicaciones van de aquellas que se encuentran dentro de lo que sería el cráneo, son las intracraneales, vamos a ponerlas así. Las intracraneales. Y entonces si ahí entras habrá las extracraneales, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que son las intracraneales, tenemos que una OMA, y por eso que es importante tratarla, no dejarla ir, ¿no? Puede hacer meningitis. ¿Qué más puede hacer? Puede hacer un absceso cerebral, un absceso epidural, en general un absceso intracraneal. Y lo otro que puede hacer también es una trombosis del seno venoso, ¿ya? Todas esas son complicaciones graves, son complicaciones intracraneales. Y después tenemos las extras. Y dentro de las extras, dentro tenemos que esa membrana que se encuentra bombada, que se encuentra irritable, se perfore, ¿no? Esa es una. La perforación de la membrana timpánica. Después, ¿qué más tenemos? Que hagan mastoiditis. También pueden hacer laberintitis. Hipoacusia entra acá. Por eso estamos haciendo este pequeño cuadrito por las complicaciones. ¿Qué más? Incluso pueden llegar a ser parálisis facial, ¿ya? Entonces, esas son complicaciones de OMA, ¿no? Entonces, acordémonos de que pueden dejar seriamente afectado a un niño si es que no se les trata a tiempo. Ahora lo voy a dejar 2 segundos ahí por si les falta. Y listo. Ahora pasémonos a bronquiolitis. Y me preguntan qué microorganismos no causa bronquiolitis. Ahora, en este enunciado acá, sería más fácil si me dan varias opciones, pero recordemos en todo caso quiénes sí producen bronquiolitis y son clásicamente los virus, ¿no? Entonces, ¿cuáles virus producen? De entrada BCR, ¿verdad? Y todos los demás, ¿no? Para influenza, renovirus, todo pueden producir bronquiolitis. ¿Quiénes sí serían más difíciles que produzcan bronquiolitis? Pues, por ejemplo, algunas entidades como Haemophilus. En este caso, Haemophilus, ¿ya? Haemophilus influenzae tipo B. Por varios motivos, ¿no? Uno, por la vacunación, que cada vez es menos frecuente, ¿no? Y segundo, pues porque no es un virus también. Por eso. Ahora tenemos el siguiente enunciado que me habla de un lactante de 5 meses. Ya, entonces empezamos por ahí, ¿ya? Es pequeñito, tiene 5 mesecitos. ¿Qué más dice? Que hace 3 días. Entonces hace 3 días tiene fiebre, rinorrea y estornudos. Si me hablan de rinorrea, estornudos y hasta fiebre, ¿de qué me están hablando? Del pródromo, ¿no? Del pródromo catarral, porque tiene rinorrea. Y cuando lo examinas, encuentras taquimia, encuentras tiraje, alargamiento de la expiración, sibilantes y crepitantes, ¿no? Crepitantes y sibilantes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
Entonces, te mencionaba de que para empezar te está dando un niño que tiene que tiene taquipnia, ¿verdad? Evidentemente es un niño chiquito, tiene 5 meses, tiene 3 días con fiebre, rinorrea, estornudos, no tiene tos, ¿verdad? Y te dice que encuentra el alargamiento de la expiración que son ajá, que son signos de hiperinsuflación, ¿no? Y te hablábamos, efectivamente es bronquiolitis, porque nosotros dijimos que en bronquiolitis puede haber cualquier tipo de estertor, si bien es cierto que las sibilantes son los predominantes. Pero acá esta pregunta, y siempre ten esa noción en la cabeza, ¿qué quiere que marque yo esta pregunta? Esta pregunta me está dando todo para que yo piense en bronquiolitis, ¿no? Entonces, me da la edad, me da pródromo, me da taquipnia, me da sibilancia y además me da alargamiento, me da distrés y alargamiento de la expiración, ¿no? Y si yo le tomara una placa, seguramente que me diría, tiene horizontalización de las costillas. Entonces, este pequeño lo que tiene es bronquiolitis, efectivamente. ¿Y yo qué haré? Le daré tratamiento de soporte, no le voy a dar antibióticos. Entonces la siguiente me completa la anterior, ¿no? Me dice, observas una radiografía de tórax de un lactante de 6 meses y en esta radiografía ves que hay aplanamiento de los hemidiafragmas y tendencia a la horizontalización de los arcos costales. Entonces las costillas se ven horizontales, ¿verdad? E incluso hay pequeñas zonas de telectasia. ¿Ya? Todo eso que sucede en la hiperinsuflación que da la bronquiolitis, ¿ya? Entonces acá la clave es una vez más la edad, que es chiquito, y esto acá que me dice que hay aplanamiento, hay horizontalización, ¿no? Entonces acá también me está complementando el anterior, todo esto me habla de bronquiolitis. ¿Sí? Y siguiendo en bronquiolitis, me dice cuál sería, en el tratamiento de la bronquiolitis no complicada, está indicada prioritariamente, entonces de entrada el soporte, ¿no? Pero si me hablan de los tratamientos, el más aceptado para una bronquiolitis en general es aportarle al pequeño un poco de oxígeno, ¿no? Oxígeno húmedo. Ese es el más aceptado entre todos los demás, ¿ya? Ya sabemos que corticoide no, antibiótico no, oxígeno. Listo. Un lactante de 6 meses, nomás vámonos por la edad primero, 6 meses, ay, qué feo, 6 meses, 3 días con rinorrea, muy bien, 3 días con rinorrea y tos. ¿Y qué más tiene? Tiene tiraje que es un signo de distrés respiratorio. ¿Qué más tiene? Tiene taquipnia, expiración prolongada y tiene sibilancias. Sibilancias y cianosis perioral, también signo de distrés. Y en la radiografía que tengo, hiperinsuflación. Muy bien, hiperinsuflación. Entonces tengo edad, tengo pródromo, tengo cuadro catarral previo y tengo distrés respiratorio con cianosis, ¿no? Episodio de sibilancias con distrés respiratorio menor de 2 años, eso es bronquiolitis. Y además me das la placa donde no me hablas de que este paciente tenga un infiltrado, donde no me hablas de que el paciente tenga un consolidado, lo que me estás diciendo es que tiene hiperinsuflación, ¿no? Entonces, este paciente, ¿cuál es el diagnóstico? Es bronquiolitis. ¿Y cuál es la terapia inicial? Una vez más, ¿qué haremos con este paciente? Oxígeno, ¿verdad? Oxígeno 1. No le daré antibiótico, no le daré corticoide. Muy bien. Ahora me hablan de la bronquiolitis obliterante. Me dicen que es una patología típica de que, primero, bueno, así, 50 céntimos de bronquiolitis obliterante. ¿De qué me están hablando? Me están hablando de una entidad que se presenta en unos niños, muy bien, en los niños, que después de haber tenido un cuadro infeccioso, a las 2 o las 4 semanas, siguen presentando tos, siguen presentando una tos muy, muy intensa y siguen presentando hallazgos auscultatorios que daría la impresión que es una bronquiolitis y que viene a raíz de que ese edema que ha habido y que está obstruyendo, no ese moco, esa inflamación, está cerrando lo que son las vías aéreas, ¿no? Clásicamente o la entidad que lo produce con mayor frecuencia en el caso de la post-infecciosa es el adenovirus, ¿no? Y acá nos acordamos también del adenovirus porque en ITU también produce cistitis hemorrágica, no es un virus muy, muy fastidioso. Y lo otro es que, como dice su compañero, es una patología propia de los trasplantados de médula, ¿es cierto? Los trasplantados alogénicos hematopoyéticos de médula tienden a hacer infecciones, tienden a hacer este tipo
de cuadro obstructivo, ¿no? Que incluso los puede llevar hasta el retrasplante. Y el tratamiento es inicialmente soporte, ¿no? No les dan este antibiótico hasta que no demuestren que sea sobreagregado por una bacteria. El tratamiento es soporte y si llegan, incluso pues como te comento, los retrasplantan. Entonces esos son los dos datos importantes, ¿no? Adenovirus, trasplantados de médula, en segundo lugar después de la médula también los trasplantados pulmonares, ¿ya? Ujú. Dice, el dato más típico de la exploración con un paciente, en un paciente con bronquiolitis, ¿cuál era? Entonces tenemos bronquiolitis, primer episodio de qué? De sibilancias, ¿verdad? Ajá, en menores de 2 años. Muy bien, que estén atentos a esta hora, está bien. Y se define como la bronquiolitis aguda y ahí vamos a poner con la definición, ¿no? El primer, entre comillas, episodio de sibilancias que le producen a mi pequeño, que le producen un distrés respiratorio en menores de 2 años, no en niños pequeñitos. Y el diagnóstico de una bronquiolitis aguda es, ¿qué hago yo para hacer un diagnóstico de bronquiolitis? Necesito sí o sí una placa, le tomaré un tomo, le hago un cultivo. El diagnóstico de la bronquiolitis aguda es clínico. Muy bien, es clínico. Y ahora me hablan de la profilaxis de bronquiolitis por virus sincitial respiratorio. Ya. Entonces aquí hay dos cosas, ¿ya? Entonces, la profilaxis por virus, de que cualquier virus, la profilaxis tiene que ver con las medidas de control. ¿Y cuáles son las medidas de control? Lavado de manos. En el caso también de este tipo de virus, es, por ejemplo, que los papás no fumen, ¿no? Ese también es una causa demostrada que los puede complicar, ¿no? Pero más que nada el lavado de manos, que no estén cerca de otros niños que están enfermos, el no ir a guarderías, por ejemplo, no son medidas de control. Y después ya tenemos las medidas más específicas como la inmunoprofilaxis, en el caso de la bronquiolitis. Entonces, en el caso de bronquiolitis, está documentado lo que son las terapias con palimilizumab. Palimilizumab. Este sumab, como su nombre lo dice, es un anticuerpo monoclonal que va específicamente a lo que es prevenir contra BCR, ¿ya? Y se le da a aquellos pacientes, bueno, en aquellos países donde hay, ¿no? Que sobre todo son más europeos, España, ¿no? Estados Unidos, porque aquí no tenemos mucho. Entonces, se le da a aquellos lactantes que están hospitalizados y que tienen alto riesgo de complicarse por BCR. Efectivamente, los inmunodeficientes, sobre todo. Los inmunodeficientes, los cardiópatas. ¿Y cuándo les dan? Cuando están hospitalizados y cuando llega la época en el país donde se encuentren, que estos los casos de BCR aumentan, ¿no? Cuando ya son los meses donde hay más. ¿Y cómo se los dan? Pues tienen que calcularle bien que llegue pues no a esa época, ¿no? Porque les dan más o menos una dosis mensual por algunos meses, más o menos 4 o 5 meses. Entonces, si aquí me hablan de manera general, tenemos las medidas de control, la medida de contactos, el lavado de manos, ese tipo de cosas, y la específica sería el palimizumab, ¿no? Ahora me dicen definición de neumonía. ¿Cuál era la definición de neumonía? Era la infección del parénquima, ¿verdad? Simple, eso sí es bien simple. ¿Y cuál es el signo clínico auscultatorio patognomónico de neumonía? A la auscultación que tendría que encontrar yo entre todos mis estertores. Los crépitos, ¿verdad? Los crépitos, ajá, muy bien. Y el signo clínico específico de neumonía, ya es así como un signo clínico específico. ¿Cuál decíamos que era? La taquimia, ajá. La taquimia. Y si no encuentras taquimia también podría ser disnea, ¿no? Pero taquimia. Niño con taquimia, neumonía, hasta que tú hagas bien todo y demuestres que es otra cosa, ¿no? Y ahora me hablan de la dosis de amoxi para manejo de neumonía, pues la dosis de amoxi era en neumonía 80, 90 miligramos por kilo día. Muy bien. Ahora ya pasemos a casitos y en estos casitos me hablan de un lactante de 2 años. Ya mira, es grande, a 2 años, ya está más grandecito.
Presenta desde hace 3 días tos exigente, hace un día fiebre de 39 y ahora tiene dificultad respiratoria y se ocultan crepitantes en base de mi tórax derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, yo sé que tú sabes que es neumonía, pero hagámoslo por partes. Primero, que ya está dentro de los 2 años. Segundo, que además de su fiebre, tiene tos. ¿No? Fiebre, tiene tos. Y cuando lo ocultan, tiene crepitantes y estos crepitos están localizados, ¿no? Emitoras derechas tienen que estar localizados porque tú sabes que en neumonía, pues hay un síndrome parenquimal, hay un parenquimal, hay un consolidado, localizado, ¿no? Que puede venir con broncograma alveolar, que tiene un patrón algodonoso. Entonces, donde está todo eso en tu radiografía, es donde tú en tu examen físico vas a encontrar tus hallazgos, ¿no? Entonces, de aquí estamos hablando de neumonía. Muy bien. Bueno, me dicen, el agente etiológico bacteriano más frecuente de las neumonías adquiridas en la comunidad en el grupo de 4 meses a 2 años. ¿Cuál era? Me está hablando de bacterianos. Entonces, si me está hablando de bacteriano, me está hablando... Sería más interesante la pregunta si nuevamente me dijera agente etiológico, ¿no? Pero me está hablando de agente etiológico bacteriano más frecuente. Entonces me está hablando de mi neumococo, ¿verdad? Del Streptoneumoniae. Streptoneumoniae igual neumonía, ¿no? En niños sobre todo más grandes y en este caso porque me hablan del agente bacteriano. La siguiente me habla de un niño de 10 años. Ah, mira, es un niño muy grande, un niño de 10 años que tiene dificultad respiratoria, viene con fiebre, viene con una frecuencia cardíaca en 100, un taquicárdico, vibraciones vocales disminuidas, murmullo vesicular disminuido en la base del hemitórax derecho. Además de eso, el paciente tiene matidez a la percusión y su crepitantes a la auscultación en ese mismo lado. El diagnóstico será. Entonces, este es un paciente que además de tener fiebre, de tener dificultad respiratoria, viene con todo bien localizado. Y cuando tú encuentras estos hallazgos de que el murmullo no pasa en una base, que además lo percutes y está mate, porque quizás está ocupado ahí, ¿no? Y encuentras que además hay, en este caso, subcrépitos, ¿yo en qué estaré pensando? Ya no estaré pensando en mi neumonía secas, ¿no? Este paciente, que ya es más grande, parece que se ha complicado, ¿verdad? ¿Y con qué complica neumonía? Complica con derrame, ¿verdad? Complica con derrame pleural, que es lo que le está pasando a este pequeño, porque todo está localizado en esa parte, ¿no? En mi tórax derecho, base. Está, ahí pasó ahí, está mate. Y encuentro su crépito, seguramente crépitos también, ¿no? Y en ese mismo lado, todo está ahí. Entonces, este paciente tiene una neumonía con derrame. Si me ponen ambos, yo marcaría derrame, ¿ya? Lo más específico que tiene. Listo. Un paciente de 4 años que refiere que presentó un cuadro catarral hace aproximadamente 7 días, muy bien, tiene un catarro previo. Luego de esos de 4 días, fiebre persistente asociada a tos productiva es clásica de las neumonías típicas. Hoy respira rápido y tiene leve tiraje, es decir, está con su taquimia, está con un poco de disnea y además tiene una leve dificultad respiratoria y crépitos en base de mi tórax izquierdo. Solamente me habla de crépitos, no me habla de mamas. Entonces este paciente que tendrá neumonía. Muy bien, tiene una neumonía, ese es el diagnóstico. Y ahora me pregunta, ¿qué le indicaríamos? ¿Qué tratamiento le daríamos a este paciente? Ujú. Ahora es un paciente que tiene dificultad respiratoria, ¿ya? Es un paciente que es un poco más grande, definitivamente tiene que ir a antibióticos, pero por el hecho de que tiene ya dificultad respiratoria, ¿no? Bueno, es leve, todo ameritaría de todas maneras darle tratamiento endovenoso, ¿no? De entrada, tratamiento endovenoso. Es un niño, ¿no? Entonces, tratamiento antibiótico en este caso viene de su casa, le podemos dar AMPI, ¿no? Si no tuviera distrés y lo podemos dar a su casa, le podría dar amoxi, ¿verdad? Listo, entonces por el distrés respiratorio le daríamos AMPI en este caso. Si no tienes AMPI, lo otro que puedes dar es Ceftriaxona. Listo. Un niño con 10 años que ha tenido un tratamiento con corticoides, ¿ya? Y hace 3 semanas presenta gradualmente malestar, fiebre baja por pocos días,
Han tenido dinofagia y además se agrega tos, pero esporádica. Y te dicen que encuentran signos de obstrucción bronquial. ¿Cuál sería el agente causal más probable? Entonces, en esta pregunta se suman varias cositas porque te está dando un antecedente que es corticoides. No te dice por qué lo está usando, no te dice cuál es la pauta, pero de por sí un tratamiento con un paciente con cortis ya es un paciente eh, inmunosuprimido, ¿no? Considerarlo así. Paciente con corticoides es un paciente que probablemente está inmunosuprimido. Y lo otro es que me está diciendo que gradualmente, o sea, de una manera aguda, ¿no? Diferente a lo más típico que es que sea lo más agudo, presenta primero fiebre baja, ese también es un signo de neumonía atípica, ¿no? Que tenga febrícula, que tenga tos esporádica, en este caso seca, esporádica también, ¿no? Y signos de obstrucción bronquial, ¿no? O sea, es una neumonía que no se está presentando tal cual es y está en un paciente que es inmunocomprometido. Entonces yo pensaré que muy probablemente se está siendo ocasionado por un germen atípico, ¿no? Y dentro de los atípicos, ¿cuál es el más común? Dentro de los atípicos, el más común es, como dice su compañero, es micoplasma, ¿no? Micoplasma pneumoniae. Micoplasma pneumoniae. Y si yo quiero cubrir un atípico, pues le daré a mi paciente su acitro, ¿no? Le daré su acitro y cada vez que yo uso acitro, acuérdate que lo uso por 5 días, el primer día le doy a 10 miligramos por kilo y el resto de los días le doy a 4 miligramos por kilo, ¿no? Listo. Y ya, creo que esas fueron todas las preguntas, todos los enunciados, bueno, son preguntas, son enunciados. Y con eso ya hemos terminado este bloque de pediatría conmigo. ¿Ya, chicos? No sé si tienen alguna duda adicional. En estos minutitos hemos acabado justos. ¿Quedamos? Entonces, no hay dudas. No sé si eso es bueno, no sé si eso es malo. Es muy productivo que ustedes vayan escribiendo mientras avanzamos, porque así todos nos quitamos las dudas de algunas cosas. Y gracias a los chicos que los he visto participando hoy y el otro día, a Emma, a Luis, a Eric, que está súper atento, a José Manuel también, que siempre está muy atento. Entonces, ya. Entonces, si no hay ninguna pregunta, gracias a ustedes, chicos, un golazo. Están por encima están por el delante mío cada vez que vamos avanzando y eso es muy bueno. Están bien atentos. Los felicito bastante que se hayan quedado hasta estas horas. Demuestra bastante de todas las ganas que tienen de hacer las cosas y, y de superarse. ¿Ya? Entonces, si ya no tenemos ninguna duda, descansen y ya después repasen los cuadritos, ¿ya? Para que se les queden, que los he hecho con mucho cariño. Buenas noches, chicos. Cuídense.